La estación de ferrocarril de Toledo cumple un siglo de existencia, una monumental puerta de entrada a una ciudad patrimonio de la humanidad que recibe miles de visitantes cada día. La llegada del tren a Toledo en 1858 fue todo un hito, pero no fue hasta comienzos del siglo XX cuando el rey Alfonso XIII mandó construir una estación a la altura de la que fue capital del reino. Un edificio que celebra su centenario rodeado de anécdotas y detalles que la hacen única. Hoy vamos a conocer todos los detalles de esta emblemática estación de la mano del presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Toledo, aquí, en Otras Miradas. La estación de ferrocarril de Toledo es de estilo neomudéjar, se encuadra dentro del estilo historicista que se desarrolló pues, en España a partir de la segunda mitad del siglo XIX y bien entrado el siglo XX. Ejemplos también neomudéjares de este estilo son la estación, por ejemplo, de Sevilla Plaza de Armas, la de Aranjuez, la de Jerez de los Caballeros o la de Huelva Término, por citar algunos ejemplos. La obra de la estación de Toledo es el proyecto firmado en 1913 por Narciso Clavería y Palacios, que era un arquitecto perteneciente a la Escuela de Madrid y que desempeñaba las funciones de arquitecto para la Compañía de Ferrocarriles de Madrid, de Zaragoza, Alicante, más conocida como MZ, que era la que para aquella época era la concesionaria del ferrocarril de Castillejo a Toledo. Más allá del estilo que tiene, que es espectacular, ¿qué tiene de especial esta estación? Pues de especial la estación tiene lo que es, aparte de lo que es su arquitectura, que está declarada como bien de interés cultural con la categoría de monumento, la arquitectura neomudéjar, y después que en lo que es en toda la estación pues participaron los artistas locales más afamados por entonces. Hay que recordar que el edificio de la estación no es el edificio original de la llegada del ferrocarril. El ferrocarril llega a Toledo el 12 de junio de 1858. Pasan más de 50 años, la estación pues apenas tiene ningún tipo de intervención por parte de la compañía, queda fuera de las grandes actuaciones de MZA, como por ejemplo la estación que emprendió en la estación de Atocha o en estas estaciones menores, y el paso del tiempo pues deteriora lo que es la estación. Las demandas del pueblo, unidas a una visita que el rey Alfonso XIII realizó a Toledo, hizo unas observaciones a las autoridades sobre lo poco conveniente que resultaba el edificio de la estación. La compañía, que era la compañía pues muy importante, puesto que se disputaba la rivalidad con la Compañía del Norte sobre la hegemonía del ferrocarril, pues se sintió un poco herido en su orgullo y entonces pues encargó pues este proyecto a un gran arquitecto en el que no escatimó ningún tipo de gasto sobre la estación. Se calcula que se invirtió más o menos 1 millón de pesetas de la época en la construcción de la estación y el resultado pues fue este edificio que tenemos aquí en mi espalda. En la estación hay que resaltar un detalle curioso que es la torre. Normalmente en un edificio de estilo civil no suele existir estructuras de este tipo. Si existen estructuras de este tipo son muy pequeñas, tipo torreón, pero nunca pues, una torre tan esbelta como presenta la estación de Toledo. Lo que es el edificio en sí consta de tres cuerpos, un cuerpo central que se destina a vestíbulo y 2 alas laterales de 2 plantas de menor altura, donde están alojadas todas las dependencias de la estación, y los pisos superiores se empleaban para lo que eran las viviendas de los empleados. El vestíbulo central presenta 5 grandes vidrieras de estilo gótico mudéjar a ambos lados, y los cuerpos laterales se empleó con profusión lo que es la piedra y el ladrillo. Siempre ha sido Toledo una ciudad monumental. Por aquella época, también a principios del siglo XX, pues ya empieza a tomar un poco de cuerpo todo el movimiento turístico, el interés por el arte, y entonces, evidentemente, pues ya como he comentado, tanto las autoridades locales, que ya estaban demandando a la propia compañía pues una mejora de la estación, y la propia compañía herida pues en el orgullo que fuera el propio rey el que le indicara la falta, digamos, de tacto que tenía con respecto a la ciudad,
pues motivó en el que la compañía pues dedicara pues este tipo de obra a la ciudad. Lo que es la estación es quizá el mejor escaparate pues, que tiene la estación de Toledo para recibir al turista. Como he comentado, Toledo es una ciudad monumental, llena de arte, una visita obligada para cualquier turista o cualquier persona pues, que en general reside en España, por lo menos durante un día, y qué mejor escaparate que llegar a la ciudad a través de un monumento. Toledo es una capital cultural, como decías, y la llegada del ferrocarril también ayudó, porque fue uno de los primeros lugares en los que llegó el ferrocarril. Esto ayudó también a la economía de la ciudad. Evidentemente, la gran revolución industrial que se generó en el siglo XIX fue debida fundamentalmente al ferrocarril, a los medios de transporte. En aquella época, el medio de transporte más rápido pues, era la diligencia. Entonces, lo que es la llegada del ferrocarril pues, a una ciudad pues, resultaba, mejor dicho, pues, todo un revulsivo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. De esa manera, pues, cuando el ferrocarril llegó aquí a Toledo, como ya he comentado, el 12 de junio de 1858, pues, resultó pues, un revulsivo para la ciudad. Bueno, vosotros además habéis creado una asociación en defensa del ferrocarril, Amigos del Ferrocarril. ¿Qué es lo que promovéis vosotros? Bueno, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Toledo se creó en el año 1991, se creó entre un grupo de trabajadores, tanto de la estación de Toledo como de las estaciones cercanas, y un pequeño grupo de lo que era gente ajena a lo que es el mundo ferroviario, pero que compartía pues, la afición al ferrocarril. Lo que es la labor de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Toledo es fundamentalmente la divulgación del ferrocarril en todas sus manifestaciones y posteriormente lo que es la recopilación de cualquier documento o de cualquier objeto de valor que tenga pues, el ferrocarril. ¿Y qué es lo que habéis recopilado? ¿Alguna pieza especial o interesante? Bueno, en lo que es la asociación disponemos de diversos objetos que se han pues un poco ya pues digamos pasado de moda dentro del ferrocarril, porque el ferrocarril va evolucionando y evidentemente pues hay muchos objetos pues que ya quedan en desuso, como son pues antiguas señales, lo que son antiguos dispositivos, tanto telefónicos como de señalización, y después pues lo que son pequeñas placas que se utilizaban pues antes, por ejemplo, pues en antiguos trenes y que pues actualmente pues que resultará un poco chocante. Prohibido asonarse por la ventanilla, prohibido escupir o subirse los asientos y cosas así. Cosas básicas a lo mejor, ¿no? Que ahora ni siquiera se nos pasa por la mente. Sí, exactamente. Ahora, pues bueno, todo el mundo, pues dentro de lo que es ya, digamos, la educación que uno tiene que tener, pues no hace falta que se recuerden esas cosas, pero antes sí que era necesario. Si comparamos los trenes de hoy en día con los que había cuando se inauguró esta estación hace 100 años, parece cosa del futuro, una cosa impensable, ¿no? Que ahora aparezcan trenes de alta velocidad de este tipo. Sí, la verdad es que ahora el ferrocarril vive pues una segunda revolución. La primera revolución fue evidentemente lo que son las locomotoras de vapor, que era el medio de transporte más rápido hasta ese momento, hasta que después llegó el coche, y ahora actualmente con los trenes de alta velocidad el ferrocarril pues está sufriendo pues un proceso de modernización muy importante. Antes el ferrocarril era el medio de transporte más rápido, porque solamente existían las diligencias hasta que llegó lo que fue el coche, y con lo que es la llegada de la alta velocidad el ferrocarril pues, está empezando a experimentar pues, una transformación totalmente profunda. También en este edificio encontramos una capilla, que es algo que llama la atención porque no suele ser normal o usual que haya una capilla dentro de una estación. Es otra de las peculiaridades que presenta esta estación. Hemos hablado antes de lo que es la torre, que más bien es una torre campanario, más que lo que es pues, una torre pues, que puede tener cualquier otro edificio. Se me olvidó antes de decir que lo que es la torre pues, presenta 5 cuerpos de distinta altura y cada uno está decorado de distinta manera. Y otra peculiaridad que tiene la torre es que normalmente siempre en las torres se aprovecha pues, para poner un reloj. Sin embargo, lo normal es que solamente tengan 1 o 2 caras, mientras que en lo que es en esta estación el reloj presenta 4 esferas, una por cada cara, con un ingenioso mecanismo de relojería.
La otra peculiaridad a la que tú has aludido es la presencia de una capilla en una estación de ferrocarril, algo que puede resultar pues, algo insólito. En origen no existía esa capilla aquí en la estación, sino que cuando se construyó se dedicó ese espacio a cuando el rey Alfonso XIII, que era el rey en aquel momento, pues tuviera que volver a hacer alguna visita a la ciudad, ese sería el sitio en el que se le recibiría. Lo que es la estancia está profusamente decorada, y lo que ocurrió después, que cuando llegó la República, evidentemente se abolió cualquier referencia a la monarquía. El Salón de Honor, que es así como se llama, pues pasó a ser simplemente pues, como un centro pues, para recibir autoridades en general, y fue ya posteriormente, acabada la Guerra Civil, cuando se decidió transformarla en capilla para dar servicio a la barriada que estaba viviendo aquí en Santa Bárbara. Sigue en uso, de hecho, hoy en día. Sí, hay gente en Toledo que todavía no lo sabe, pero incluso no sabe que aquí en la estación existe una capilla y se imparte misa todos los domingos y fiesta de guardar. Aquí a la capilla pues viene gente incluso de los pueblos. Yo tuve la oportunidad de vivir aquí en la estación porque mi padre fue el jefe de estación, y ya desde entonces venía muchísima gente de fuera de Toledo para oír misa. Son muchas las curiosidades que atesora la estación de ferrocarril de Toledo. Entre ellas se encuentra una particularidad que, según una leyenda urbana, se produjo durante el asedio en la Guerra Civil al Alcázar de Toledo. Un obús perdido fue a impactar en la arista de las caras oeste y sur de la Torre del Reloj. A finales de los años 80 decidieron reparar el desperfecto, pero no encontraron la misma tonalidad en los ladrillos, con lo cual, a día de hoy, se puede apreciar a simple vista. También hay imágenes como esta, una impactante crecida del río Tajo que anegó todo el entorno. Echamos la vista atrás y gracias a la fotografía podemos hacernos una idea de lo que fue y lo que ahora es. Y es que entre estas imágenes y esta han pasado 100 años. Desde entonces, este edificio ha sufrido pequeñas modificaciones hasta que en 1991 fuera declarada bien de interés cultural con categoría de monumento. Carlos es uno de los pocos privilegiados que han sido testigos de primera línea del avance del tiempo. Su infancia está ligada a los trenes y, por supuesto, a esta estación. Mi padre era ferroviario y llevo los trenes pues, desde pequeñito. Mi padre era el jefe de estación de Tembleque. Según fuimos creciendo, pues mi hermano ya tenía que ir a la universidad, yo tenía que ir al instituto. El instituto más cercano pues, era Villacañas, y entonces mi padre pues, decidió pedir el traslado aquí a Toledo. La primera imagen que yo tengo de Toledo fue en un viaje que vine con mi madre, puesto que se estaba condicionando lo que era la vivienda. Y entonces, un día de verano, pues me dijo mi madre que si me quería venir a Toledo pues para ver cómo transcurrían las obras de rehabilitación de la vivienda. Y la primera imagen que tengo al bajarme del tren y al ver la estación es preguntarle a mi madre si era aquí donde íbamos a vivir. Y me dijo que sí, y la verdad es que me quedé totalmente impresionado con lo que era el edificio de la estación. Para mí ha sido un privilegio y un orgullo pues haber vivido aquí durante 12 años. Porque para un aficionado al ferrocarril, como para cualquier, supongo, para cualquier otra persona que tenga una afición, pues vivir o estar lo más cerca posible de lo que es tu afición, pues es un auténtico privilegio. O sea, que imagino que serás un gran conocedor de todos los entresijos de dentro de la estación, escondites y todo tipo de secretos. Sí, porque aquí este era el sitio de esparcimiento no solamente para mí, sino para mucha gente del barrio. Muchos críos venían aquí a jugar al balón aquí en el patio, en la playa de Villa pues a jugar a la bicicleta. Es decir, aquí hacíamos pues prácticamente una vida muy parecida a la que yo hacía en el pueblo, que era un sitio pues abierto, esparcimiento, donde no tienes problemas con la circulación y lo tenías todo para ti, vamos. En definitiva. Ha cambiado mucho desde entonces, has visto tú ver la evolución total de todo el barrio, de toda esta zona de Toledo.
Sí, antes el Paseo de la Rosa, yo me acuerdo cuando llegué aquí estaba sin acerar, era solamente la carretera y en invierno, cuando llovía, pues era todo un auténtico barrizal. Después, posteriormente, se adoquinó y ahora pues se ha construido el bulevar, se han construido pues viviendas modernas y yo creo que es uno de los barrios ahora pues más atractivos de Toledo. No porque vive aquí. También la valla ha sido también declarada de BIC, ¿no? La estación de Toledo, mejor dicho, el conjunto entero está declarado como bien de interés cultural con la categoría de monumento. Eso incluye al edificio general de la estación, los edificios anexos, que son el edificio dedicado a aseos, el muelle llamado del Pescado, el edificio del transformador, los jardines y lo que es la verja, que engloba todo el edificio, que es obra de Julio Pascual. Lo que pasa es que aquí ha sufrido pues, una serie de modificaciones pues, con los distintos desarrollos que ha habido en la estación. El último ha sido con la llegada de la alta velocidad, que lo que se ha hecho es retranquear lo que es la valla, porque lo que la valla antes era totalmente recta y se tuvo que retranquear para hacer el acceso a la estación. Bueno, han pasado 100 años y ahora Toledo solo está conectado con Madrid por el ferrocarril. Hemos ido para atrás en ese sentido. Pues eso es algo que lo que es la alta velocidad está perdiendo. Es decir, la alta velocidad está diseñada para unir grandes ciudades, pero lo que se está perdiendo son las paradas intermedias o incluso los enlaces pues, que antes existían. Los trenes aquí entre Toledo, pues prácticamente siempre ha sido la conexión Toledo-Madrid, excepto puntualmente en una época a finales de los años 80-90 que se implantaron los llamados regionales express, que conectaban Toledo, pues por ejemplo, con Cuenca, con Zaragoza, con Segovia, con Ávila, incluso con León, pero tenías la opción de tener parada en Aranjuez para conectar con los destinos, por ejemplo, para irte al Levante o para irte a Andalucía. Sin embargo, ahora todo está centralizado en Madrid, hay que irse a Madrid para coger cualquier tren. ¿Estáis en falta vosotros también, desde la asociación, el tren convencional? Puede resultar un poco, pues, que claro, como eres aficionado al ferrocarril, pues sientes nostalgia, ¿no?, de lo que era antes, un poco reacio a lo que es el futuro, al desarrollo, al progreso. Pero también hay que entender que el tren cumple pues, una labor social y entonces hay que compaginar lo que es evidentemente un tren de calidad y rápido con lo que es prestar un servicio público, en definitiva, que es lo que debe ser el ferrocarril. Entonces, desde esa perspectiva, pues sentimos pues, un poco que se está perdiendo lo que es el origen del ferrocarril, que era unión entre ciudades, y lo que es ahora un poco lo que es el servicio de alta velocidad, que simplemente sirve pues, para desplazarte. Yo lo que sí he notado también es un cambio en lo que es la actitud del viajero a la hora de viajar en tren. Antes el tren formaba parte del viaje, un poco, pues, como siempre se decía en Renfe, ¿no?, que sabías cuándo salías, pero nunca cuándo llegabas. Entonces, pues eso un poco hacía, aparte que los viajes pues eran mucho más largos, entonces eso hacía pues cuando te montaras en el tren, pues intentaras pues pasar el rato, y antes como se pasaba el rato pues era buscando la conversación. Sin embargo, ahora el viaje en tren se ha convertido en mucho más impersonal, la gente tiene mucha más prisa, lo único que quiere es llegar a destino cuanto antes y se aísla mucho del resto. Se ha perdido pues, esa conversación o ese ambiente, ¿no?, de conocer gente pues, que antes sí que tenía el ferrocarril. El romanticismo que rodeaba siempre a los viajes, al Orient Express, a todo eso. Exactamente, siempre el ferrocarril se asocia al romanticismo, entonces muchas veces a los aficionados al ferrocarril se nos tacha un poco, ¿no?, de ser nostálgicos del pasado. En algunos casos es cierto, pero también es cierto que reivindicamos pues, todo aquello bueno pues, que tenía el ferrocarril convencional o antiguo, como ya te he comentado, que era unir pues, o vertebrar lo que era el país. Las mercancías también, el tren de mercancías también se está perdiendo porque realmente aquí en Toledo ya no existe. Bueno, desgraciadamente aquí en España el transporte de mercancías por ferrocarril siempre ha sido una asignatura pendiente. El transporte de mercancías en general aquí en España es prácticamente inexistente. Y se ha intentado potenciar, yo creo que un poco desafortunadamente, y yo aquí en Toledo ya cuando llegué prácticamente no existían mercancías. Llegué aquí, lo único que quedaba era la CAMSA, que al poco tiempo se cerró, los vagones cisternas,
y la única mercancía que venía aquí era muy esporádica, yo prácticamente no la he conocido. Lo único así de transporte eran los viajes que hacía la academia con sus tanques para irse de Manievros a Chinchilla, que eso sí que era pues todo un espectáculo. Ver bajar por Cabraigos todos los tanques y cómo reculaban hacia la estación y los subían en los vagones. Está bien conservada, está en buenas manos esta estación, ¿durará otros 100 años más? Bueno, eso espero. El hecho de que todo el conjunto sea bien de interés cultural hace que cualquier intervención que se realice en la estación deba contar con el permiso de la Junta de Comunidades. Desde ese punto de vista, pues, es de esperar pues, que la estación no dure 100 años, sino que dure toda la vida. Han pasado 100 años y la verdad es que pues, te presenta un aspecto magnífico. El AVE Madrid-Toledo se inauguró en noviembre de 2005, dejando así de lado el romanticismo de los trenes y las antiguas locomotoras. Aquí la historia y el futuro se dan de la mano. Un ejemplo de integración donde las nuevas tecnologías se abren paso entre azulejos, celosías, forja y arcos polilobulados centenarios. Todo un privilegio para la vista y el recuerdo, antesala de lo que el visitante se encontrará tras estas puertas.